Uno de los temas más consultados en los últimos días es el conflicto en la Franja de Gaza, esa guerra entre Israel y Palestina que no empezó precisamente hace pocos meses. Por eso es tan necesario entender el contexto histórico de este conflicto. Hay que empezar por decir que Palestina existía mucho antes de que Israel fuera reconocido como un Estado en 1948. Pero también hay que decir que hace 2500 años los judíos vivían en el reino de Judea. Jerusalén era su capital. La palabra Palestina viene de Peleshet, que en hebreo significa la tierra de los filisteos. Los filisteos eran un pueblo de origen probablemente egeo, que llegó a la costa sur de Canaán, lo que hoy es Gaza y parte del litoral. Los griegos tomaron ese nombre y lo transformaron. Originalmente Filistea, Palestina, solo aplicaba para una pequeña región costera, entre Fenicia, el Líbano y Egipto. Los filisteos dejaron de existir. Y esta tierra, en su mayoría, era habitada por judíos. Con la llegada del Imperio Romano, estas tierras son oficialmente llamadas Tierra Habitada por Judíos. Después de la rebelión judía, el emperador Adriano adoptó oficialmente el término Siria-Palestina para sustituir Judea y borrar la identidad judía vinculada a la tierra. Así el nombre, que ya existía en el mundo griego, quedó consolidado como designación de toda la región. Con los siglos pasaron imperios romanos, bizantinos, árabes, cruzados y otomanos. Así llegamos hasta el siglo XX. Palestina hacía parte del Imperio Otomano. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, el poderoso imperio cae. Y Francia, junto a Inglaterra, se divide en los territorios. Líbano y Siria quedaron bajo control francés, mientras que Palestina quedó bajo el mando británico. Gran Bretaña se comprometió a crear un hogar judío en Palestina, donde ya vivían más de 1 millón de personas, la mayoría de ellos musulmanes y cristianos. En 1936 estalla la Gran Revuelta. Los palestinos se enfrentan contra el ejército británico. Mientras esto ocurría, en silencio los judíos se organizaban en milicias y fortalecían su ejército. En 1939 termina la Gran Revuelta. Los palestinos quedan debilitados. Después del Holocausto nazi, surgió la iniciativa de darle una tierra a los judíos. En 1948, la ONU propone dividir el territorio. Israel acepta, los árabes no. Estalla la Primera Guerra. Israel gana, se expande y más de 700.000 palestinos son expulsados. En 1987, tras el primer levantamiento palestino contra la ocupación israelí, surge Hamás. Un movimiento de ideología islámica política más nacionalismo palestino. Tiene un brazo político que gestiona asuntos de gobierno, relaciones internacionales y negocios, y un fuerte brazo militar. La ONU ha calificado a este grupo como terrorista. Entre el 2000 y 2005, crecen los ataques suicidas en buses, mercados y ciudades israelíes. Asimismo, comienza el uso masivo de cohetes lanzados desde Gaza hacia el sur de Israel. En 2007, tomó por la fuerza el control total de la Franja de Gaza de manos de Fatah, partido político de la misma nacionalidad, que desde entonces controla únicamente los enclaves palestinos de Cisjordania. Empieza una nueva dinámica de escaladas. En mayo del 2021, surge el conflicto de 11 días con más de 4.000 cohetes disparados por Hamás y la Yihad Islámica. Queremos que continúe la resistencia con muchas más misiones de mártires que nos hagan a los palestinos más felices, decía exaltado este habitante. En octubre del 2023, Hamás ataca a Israel y el resultado, miles de muertos. El ataque más grande por parte de Hamás contra Israel en toda la historia. Cientos de secuestrados, muchos de ellos asesinados. Otros aún permanecen secuestrados. Además de matar a unas 1.200 personas, más de 220 fueron tomadas como rehenes y conducidas a través de la frontera con Gaza.
هذا بضليش ولا ولد وبفتخر فيهم والحمد لله. اللهم اجرنا بمصيبتنا واخلفنا خيرا منها. كمان عندي احفاد 2 مستعدين هدول لسبيل الله، كلنا في سبيل الله. الله اكبر ولله الحمد. ان شاء الله رب العالمين، شرف لإلي. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en una operación o rondas de combate, sino en guerra. Actualmente la situación es compleja, pero lo cierto es que tal vez querer apagar un incendio con gasolina no sea la solución. Es que miles de personas inocentes están muriendo de un lado y de otro. Inocentes permanecen en cautiverio por parte de Hamás. Inocentes han muerto a manos de Hamás. Pero seguramente romper esa espiral de violencia y de venganza sea la solución. Porque tal vez mañana no quede nadie.